Bienvenidos a Reflexiones Teológicas. En estos breves minutos quisiera compartir de una forma muy sencilla y muy breve acerca de las diferentes ramas de la teología. Cuando estudiamos teología, observamos de que hay diferentes ramas de la teología. En primer lugar, nos encontramos, por ejemplo, con la teología bíblica. La teología bíblica es analítica y exegética. Cuando hablamos de teología bíblica, hacemos referencia al estudio de la Sagrada Escritura, sin acudir a ningún comentario de los teólogos, sin acudir a los concilios ecuménicos desarrollados en la historia de la Iglesia, sino que nos atenemos a lo que la Escritura enseña con respecto a las diferentes doctrinas, en su aspecto progresivo, teniendo en cuenta que la revelación especial de Dios es una revelación progresiva. Dios fue revelando su verdad a través de los siglos de una forma progresiva. Y por tanto, la teología bíblica lo que hace es analizar esa doctrina bíblica a lo largo del desarrollo progresivo. Por otro lado, tenemos también la teología sistemática. La teología sistemática está organizada por temas, por tópicos, y lo que hace es recoger la doctrina consignada en la Sagrada Escritura y exponerla de una forma sistemática. Por ejemplo, desde el libro primero de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos habla acerca del pecado, pero no tenemos un libro que nos hable acerca del significado del pecado, del concepto de pecado, del origen del pecado, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hace la teología sistemática es recoger la información bíblica de las diferentes doctrinas de la Escritura y de una forma estructurarla de una forma sistemática y así tenerla de una forma quizás más ordenada. Y la teología sistemática, aparte de analizar la teología bíblica, porque tiene como base, evidentemente, la Escritura, también analiza la teología dogmática, es decir, lo que se ha dicho a lo largo de la historia, en el seno de la Iglesia, los diferentes pensadores y teólogos, a lo largo de los siglos, lo que han dicho, lo que han escrito, con respecto a las diferentes doctrinas de la Sagrada Escritura. En tercer lugar, tenemos la teología dogmática, la teología dogmática. Esta rama de la teología se ocupa de estudiar y analizar las doctrinas en su desarrollo a lo largo de los siglos en la historia del cristianismo. Y analiza, por ejemplo, los concilios ecuménicos, donde se expresó la fe cristiana. Analiza también el pensamiento de los diferentes teólogos desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia. También tenemos la teología pastoral, o también la teología ética. La teología pastoral se ocupa de eso, de lo que tiene que ver con la pastoral. También podríamos hablar de lo que es la teología filosófica, pero haremos otro vídeo tratando acerca de la importancia de la filosofía en el estudio teológico. También quisiera hablar brevemente de algunos sistemas teológicos. Por ejemplo, tenemos el sistema católico romano. El sistema católico romano entiende, profesa y enseña que la revelación llega por medio de dos vías. Por medio de la Escritura y por medio también de la tradición. Y el error que cometen los católicos es que colocan al mismo nivel de autoridad la tradición a la misma par que la Sagrada Escritura. Y esto es un grave error, porque la Escritura es la máxima autoridad para el creyente. Por otro lado, tenemos también la teología subjetiva. Aquí encontramos, por ejemplo, el racionalismo. El racionalismo sostiene que la razón humana es el juez supremo de toda verdad.
Y claro, esto es un grave error, porque colocar a la razón humana como el centro de autoridad es algo muy peligroso. Recordemos de que la autoridad máxima para el creyente es la Sagrada Escritura. Otro de los sistemas relacionados con la teología subjetiva es el sentimentalismo de Friedrich Schleiermacher. Este teólogo, este pensador, enfatizaba la experiencia individual en contraste con cualquier norma objetiva de verdad o conducta. Por otro lado, también podríamos citar la neortodoxia, cuyo padre es ese gran teólogo llamado Karl Barth, y también Emil Brunner. La neortodoxia, que surge en el siglo XX, aunque es amplia el contenido, simplemente quiero decir algo que expresaba la neortodoxia. Decían, por ejemplo, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios en sí. Decían de que la Biblia es palabra de Dios cuando es enseñada o predicada. Y esto es también un grave error, ya que la Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, se lea o no se lea. Además también la neortodoxia, por ejemplo Karl Barth, aunque fue un gran teólogo, él expresaba que la Biblia contenía algunos errores. Y ahí ya comenzamos muy mal. Porque nosotros, los creyentes más conservadores, creemos que la Sagrada Escritura es inerrante, es infalible, y todo ello porque es inspirada por Dios. Y en último lugar quisiera hablar de la teología evangélica o protestante o reformada, ¿no? Este sistema teológico sostiene que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada verbalmente y plenariamente, es la máxima autoridad en materia de fe y de conducta para el creyente, y por tanto, como ya he dicho, la Biblia es inerrante, infalible, inspirada, y es la máxima autoridad para la Iglesia.